trae hoy? Sí. Mira, hoy les voy a hablar de un personaje de verdad que hasta hoy día sigue siendo estudiado. Es un chileno con condiciones paranormales increíbles. Se llama Jaime Galté Carré, un abogado destacadísimo, que tuvo la dirección de la Escuela de Leyes en Valparaíso, estuvo en la Contraloría de Santiago, pero a lo largo de su trayectoria, de su historia, se van reconociendo diferentes casos en los cuales incluso están involucradas autoridades chilenas. ¿En serio? Autoridades vigentes hoy día. Por ejemplo, los abuelos de Michelle Bachelet recurrieron a él porque tenía condiciones muy singulares. Él tampoco asumía, hoy soy este personaje. Él, con gran sacrificio, iba viendo cómo tenía condiciones y dones especiales. Deberíamos un poco ver el reportaje. Por supuesto. Y después le cuento más detalles de cómo es esta figura de Jaime Galté Carré, que es uno de los chilenos más connotados en el mundo respecto de esta condición de medium. ¡Ay, qué de intervenir entretenido! A través de los espíritus, estos poderes ocultos que uno no logra a veces establecer en la dimensión científica, pero que en realidad ocurren y hay que verlos. ¡Ay, vamos a verlo! Está muy entretenido esto. Jaime Galté Carré es el nombre de este brillante abogado que nació en 1903 y que llegó a ser director de la Escuela de Leyes de Valparaíso. Sin embargo, siendo un hombre equilibrado y que trató de manejar su vida en el positivismo, en el mundo científico, en la concepción científica, debió resignarse a su particular realidad, que a las finales se transformó en todo un don y un privilegio. Jaime Galté ignoraba sus poderes, es un extraordinario medium, y descubrió esta misteriosa condición cuando se le aparece su padre ya muerto para indicarle la ubicación de una escritura de una propiedad minera, lo que cambiaría radicalmente la precaria realidad que estaba llevando hasta ese momento su familia. Su padre apareció en un sueño, pero lo que le contó resultó ser toda una implacable verdad. Él claramente fue un tipo dotado de una capacidad mental y humana muy a la cual a lo mejor la especie humana puede llegar. Pero en este momento no tenemos la capacidad despierta, digamos. Era un hombre sobredotado. Viajando a Valparaíso, Galté es gentilmente invitado a sentarse junto a él por Ricardo Prat Chacón, jefe de aduanas de Valparaíso. Efectivamente, se trataba de Prat Chacón, el hermano de nuestro héroe, asesinado en el Huáscar, Arturo Prat. Ricardo le señala a Jaime Galté que por lo que él aprecia, tiene condiciones mediúmnicas. Tras el viaje, una vez ya en el puerto, lo invita a realizar una experiencia junto a otros amigos. Jaime Galté se entusiasma, acepta y se somete a la prueba. Esta consiste en sentarse frente a una mesa donde hay una hoja de papel en blanco y un tintero con una pluma. Jaime Galté entra en estado de somnolencia y luego cae en trance. Al despertar se da cuenta que ha escrito sobre el papel, pero que no es su letra. El mensaje decía que un barco se estaba hundiendo, el Itata, y uno de sus tripulantes supuestamente se conecta con Galté. Al revisar los antecedentes posteriores, se supone que el marino ya habría muerto y es su espíritu el que entra en contacto con el abogado con poderes extrasensoriales. Su mensaje consiste en el de proporcionar datos de dónde encontrar dinero para entregárselos a una amiga que quedaría desolada con la muerte del marino. Él de repente soñó con que el Itata se hundía en una vuelta de campana, lo cual es histórico, ¿eh? Pasó a la salida del puerto de ese que está cerca de Concepción. ¿Cómo es que se llama? Talcahuano. Y viniendo al norte, el tipo se dio una vuelta de campana, el barco, y se hundió. Y murieron casi todos sus tripulantes, ¿sabes? Y él anticipó esto. Lo anticipó ¿cómo? Él había caído en trance en la primera prueba que le hicieron a ver si tenía facultades mediunímicas, que se la hizo un hermano de Arturo Prat Chacón. Y él escribió una carta, cayó en trance y escribió una nota escrita por un tipo llamado Froilán González, si mal no recuerdo, que decía que el Itata se había hundido y le decía a la mamá que iba a encontrar plata en una
cocinilla, en una infiernillo, en una salamandra, digamos, en su casa. Ya lúcido, Jaime Galté y sus nuevos amigos hacen averiguaciones sin poder confirmar preliminarmente la información. La Capitanía de Puerto de Valparaíso ignora algún accidente de una embarcación y la nave Itata, a la que se hace alusión, hasta el momento está navegando sin novedad frente al puerto de Talcahuano. Pero Jaime Galté y sus nuevos amigos, pese al escepticismo y al riesgo de su prestigio, se desespera porque cree con mucha firmeza que ese contacto con el que acaba de ser medium sí ocurrió y tiene una base de verdad. Galté y Prat salen a la calle y al pasar junto al diario El Mercurio de Valparaíso, ambos se miran porque ven que hay mucha gente agolpada frente a la fachada. Algo se había publicado recién en el pizarrón de las últimas noticias. Al acercarse, leen: naufragio de barco Itata. Justamente todo lo escrito resultó cierto. Jaime Galté y Ricardo Prat van de nuevo hacia la Capitanía de Puerto para confirmar si en los listados de tripulaciones que deben registrarse en la institución existía el nombre del marino con el que Galté habría entrado en contacto horas antes. La respuesta resultaría afirmativa, sorprendiendo a todos los que rodeaban al abogado. El propio Galté queda con la boca abierta. La información confirmaba que estaban frente a un hombre fenómeno con condiciones o poderes excepcionales. El misterioso abogado, junto a sus nuevos amigos, se dirigen ahora a la zona de los cerros de Valparaíso. Jaime Galté Carré, el misterioso abogado, ahora junto a sus nuevos amigos, se dirigen hacia los sectores altos de Valparaíso buscando la dirección que Galté recibió del contramaestre del barco Itata, que naufragó a la cuadra de Talcahuano. Según la información, el marino no sobrevivió al naufragio de la nave Itata, que ocurría precisamente mientras Galté se prestaba para la experiencia mediúmnica a la que lo sometió el hermano de Arturo Prat. El grupo es recibido por las mujeres aludidas en el mensaje del contramaestre del Itata. Jaime Galté les cuenta el detalle de la información tras enterarlas de la mala noticia. Las mujeres buscan el dinero que, según el mensaje del medium, estaría dentro de un tarro y que les permitiría enfrentar con más recursos la ausencia del marino muerto. Y ahí entendió, sobre todo cuando fueron a la casa del propio Froilán González y le dijeron a la mamá que el dinero estaba en la salamandra y lo encontraron, él comprendió que él tenía facultades mediunímicas muy particulares. Galté sobresalía en todos los espacios donde actuaba. Este hombre de ley, sumamente discreto y reservado, cohibía a los alumnos con su mirada penetrante, fija, cuando los evaluaba en la Comisión de Derecho Procesal durante los terribles y famosos exámenes de grado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Valparaíso. Poseía la peculiaridad de establecer conexiones en otros planos, en otras dimensiones. En esta, como en varias oportunidades, sus colegas fueron testigos de la capacidad de descifrar los pensamientos del alumno, al cual sugirió manifestar a viva voz sus ideas. No había duda que Jaime Galté trascendía el plano terrenal, conectándose con lo sobrenatural de manera espontánea. En los exámenes que hacía Jaime Galté siempre pasaban cosas raras. Frente a una pregunta, el alumno quedó pensando y de repente Jaime Galté le dijo: dígalo nomás si está bien. O sea, le tiene que haber leído el pensamiento, ¿no? Jaime Galté enfrenta una verdadera encrucijada, sabiéndose un hombre con poderes extrasensoriales. ¿Cómo compatibilizar esa condición con la de ser un serio abogado de instituciones estatales? La verdad es que su fama llegó a oídos de gente connotada y demandaron su ayuda. Es el caso de los abuelos paternos de la recién electa presidenta Michelle Bachelet. El matrimonio, compuesto por Alberto Bachelet y Mercedes Martínez, recurrieron a Galté por su hijita gravemente enferma en 1939,
para que los contactara con el pediatra que la atendía, pero que había muerto recién. Jaime Galté se prestó para realizar de médium, pero el médico no apareció, sino que puso en su reemplazo el espíritu del doctor Erich Halfani, de origen suizo-alemán, quien habría muerto en 1906 en Bolivia. Este prescribió una medicina recién creada en Alemania, pero no existente en Chile. El espíritu del doctor Halfani se convertiría en el futuro en un gran aliado para las intervenciones del críptico abogado Jaime Galté. Él firmaba con el nombre Dr. Halfani. Sus recetas, digamos. Y tiene comentarios divertidísimos. Por ejemplo, ¿quién fue el idiota que diagnosticó tumor? La señora está embarazada. El doctor Halfani resultó que era un médico que se había muerto, claro, más o menos a comienzos del siglo XIX. Unos 3 o 4 años después que había nacido Galté, Jaime Galté, claro. Y Jaime, cuando caía en trance, este era el espíritu que llegaba a él y diagnosticaba a través de él. Este misterioso abogado fue un médium de incorporación integral. Él sabía que cada vez que ejercía la mediumnidad, perdía minutos de su vida. No obstante, la derrochó generosamente en bien de los demás. Convencido de que la conexión que establecía con el doctor Halfani era vital para muchas personas, se dedicó a contactar con él. Si bien es cierto, es que este médico no habló jamás a través de sus labios, sí le hacía llegar sus juicios a través de una pluma y un papel. Solo escribía sus mensajes con las manos de Jaime Galté, con una enorme letra muy diferente a la suya y con una precisión muchas veces comprobada. Diagnosticaba enfermedades y dictaba tratamientos con remedios modernos, a veces desconocidos en Chile. El testimonio del doctor en economía, Rolando Urrutia, da cuenta de que sufrió un accidente al momento de nacer, cuando una enfermera le aplicó una solución con base en nitrato de plata, la cual estaba mal elaborada y quemó sus córneas, ocasionándole ceguera. Luego del diagnóstico del doctor Halfani de manos de Galté, pudo recobrar la vista. Otro caso emblemático es el amigo de Galté que acudió a él por una infección generalizada en los riñones. El doctor Halfani le transmite que la infección no se encuentra en las vías urinarias, sino que es proveniente de focos infecciosos de un molar superior izquierdo. Superada la gravedad por los medicamentos recetados en la emergencia, poco después el dentista confirmó en las radiografías el diagnóstico: infección en un molar superior izquierdo. Galté jamás dejaba de sorprender. Este hombre en estado de trance se sentaba al piano y tocaba maravillosamente obras de Chopin, a pesar de que jamás había estudiado instrumento alguno. Se dice que también pintaba y tenía visiones del futuro. Jaime Galté jamás, pero jamás cobró por sus consultas. Era un hombre verdaderamente desinteresado. Este ser lleno de luz nunca aceptó ni un regalo por el bien que hacía, ni se jactaba de sus dones. La humildad era una de sus mayores virtudes. Con el pasar del tiempo, Jaime Galté ya no era capaz de ocultar el cansancio que lleva consigo. Cuando se le consultaba sobre la experiencia y sus recuerdos, él describía cuanto sigue: me concentro, pongo la mente en blanco y entonces algo ocurre. Una corriente empieza a bajar desde arriba del cerebro y otra a subir desde la base de la columna vertebral. Se juntan ambas en la zona del plexo solar y entonces siento la más desagradable sensación, no solo de pérdida de conocimiento, sino de muerte. Y no sé más, hasta que me encuentro de nuevo consciente y en el mismo lugar donde todo comenzó. Mientras tanto, he diagnosticado y he recetado. La experiencia me produce un gran gasto de energía y casi siempre me encuentro agotado. Era evidente que los poderes iban consumiendo a este ser humano.
Es así como en un estado de plena conciencia toma nota en su agenda de una fecha y una hora en particular. Había iniciado de esta manera su cuenta regresiva. A partir de aquella anotación, don Jaime Galté, el gran abogado y médium, comenzó la más triste de las despedidas. Su temprana viudez lo había marcado tan profundamente que asumió la responsabilidad de ser padre, madre y amigo de sus dos pequeñas hijas. Esta relación tan intensa le permite transmitir ciertos mensajes. A una de ellas le promete pasar la próxima Navidad a su lado. Sin entender, esta mujer se emociona y disfruta del abrazo de su amado padre. La mayoría de la gente que en nuestras generaciones posee ese tipo de facultades terminan gravemente enfermos. Y de hecho él murió muy joven, murió de 62 años y prácticamente destruido. Y esto aparentemente ocurre porque la gente que tenía estas facultades y que las tiene se vuelven locos o se enferman de muerte, digamos. Cuando aún no sentía molestia alguna, el doctor Halfane le hizo un diagnóstico sin receta posible. Y aunque guardó el secreto sobre un cáncer incurable, tuvo la valentía de ser honesto consigo mismo, anunciando así su desenlace poco antes de que ocurriera. Este hombre, que se mostraba serio y seguro de sí mismo, a solas dejaba fluir las emociones y se conectaba con ellas a través de las vivencias familiares. Don Jaime Galté amaba profundamente a sus hijas. Sin embargo, el agotamiento era real, que por mucho que quisiera, ya no tenía fuerzas para seguir manteniéndose con vida. Había llegado la hora de partir y Jaime Galté se entregó a los designios de la muerte. El 1 de noviembre de 1965, a los 62 años de edad, este hombre deja de existir. Luego de haber vivido una historia al servicio de los demás, lo que le permitió sin duda alguna crecer en lo espiritual y ganarse el afecto de todas las personas que se cruzaron en su camino. Don Jaime Galté lo dejaba todo por escrito, incluso la fecha de su propia muerte. Los seres humanos tenemos en común el desconocimiento del momento exacto en que dejaremos de existir. Hasta en eso, Galté era distinto al resto de la humanidad. Sus amigos fueron testigos de todas y cada una de las singularidades de este hombre, inclusive de esta. El tiempo fue transcurriendo, pero no así la pena para esta mujer. María Inés Galté coloca guirnaldas en su árbol de Navidad. Sumergida en el desconsuelo, mira con amor aquellos arreglos heredados de su padre. Si bien estos dejaron de funcionar, para ella no significaba un impedimento para que estén presentes simbólicamente en aquel árbol. Grande fue la admiración cuando las luces se encendieron de nuevo, como prueba de que don Jaime Galté no había olvidado la promesa hecha un tiempo atrás: pasar Navidad con su amada hija.